empezar la clase de hoy. Solo mencionarle que la mayoría me debe todavía la calificación de la tarea 2. Ya es la última tarea que se califican, la siguiente tarea es el proyecto final y yo lo califico. Entonces, pues ya es la última que tienen que calificar y me da la impresión que se están calificando razonablemente bien, ¿no? Entonces, pues creo que está funcionando, ¿no? Bueno, platiquemos entonces digamos, del último tipo de losas que vamos a ver aquí, que es el losas planas. Acuérdense que primero aprendimos a diseñar losas perimetralmente apoyadas, luego losas que también están apoyadas, pero por su relación de aspecto trabajan en una sola dirección. Y ahora vamos a platicar una que no tiene vigas, es como esta que en la que estamos en el salón de clases. Si ustedes ven entre columna y columna no hay una viga. La losa se desplanta directamente sobre las columnas. Entonces dice que en algunos casos, particularmente cuando una estructura porticada, lo de estructura porticada se refiere a que tiene forma de marco, que tiene sistemas de piso plano y luego las columnas verticales. Dice que las losas se apoyan directamente sobre las columnas y que hay varias formas de resolver eso. La primera forma es con lo que se llama una placa plana, que es una losa de concreto reforzado que trabaja en dos direcciones y que transmite directamente las cargas a las columnas. Entonces, esta es una losa apoyada perimetralmente, ahí están las vigas. Noten cómo lo que es una placa plana. Es una losa muy delgadita que se apoya directamente sobre las columnas. Dicen las notas que el peralte de la losa o de la placa plana se puede reducir aquí en este cuadrito. No se puede reducir en franjas que van alrededor de las columnas, porque la falla más drástica y más común en este tipo de losas se da aquí en el contacto de la losa con la columna. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado en el diseño, pero hacia esta zona los elementos mecánicos, los cortantes y los momentos se hacen más pequeñitos y entonces es posible que aquí reduzcamos, digamos, el peralte de la losa siempre y cuando consideremos que el mínimo peralte que puede haber aquí en esta zona aligerada es de 10 centímetros o de 2/3 el peralte del resto de la losa. Hay veces que estas fallas son tan críticas y es tan difícil de evitarlas que se le pone un refuerzo en la zona perimetral de las columnas. Entonces, ese refuerzo se ve como un ensanchamiento local de la losa, que su nombre es ábaco, o un ensanchamiento en la parte superior de la columna, que recibe el nombre de capitel. Entonces, noten que aquí los esfuerzos son muy altos, pero si vamos poniendo más área, pues distribuimos los esfuerzos en un área mayor y entonces se reducen los esfuerzos. Finalmente, el tipo de losas que usamos en Ciudad de México, que son losas aligeradas. Esta losa está aligerada, aunque no parezca, ¿no? Si ustedes ven, parece ser que la superficie de la losa está como plana, ¿no? Pero en realidad, si le botáramos el recubrimiento, pues veríamos que la losa está aligerada. Noten que la losa no se puede aligerar alrededor de las columnas, porque ahí precisamente hay mucho esfuerzo. Entonces, si aligeráramos la losa aquí, pues correríamos el riesgo de provocar el tipo de falla que más nos preocupa. Ahorita vamos a ver qué tipo de falla es. Entonces, en México usamos mucho los marcos y por tanto la losa apoyada perimetralmente y también usamos muchísimo la losa aligerada en casotonada. Ahorita vemos las reglas para diseñar esta. Esta y esta no las vamos a discutir algunos aspectos de su diseño, pero realmente el que vamos a discutir, porque es el que se usa mucho en nuestra ciudad, es este. La pregunta es cómo se hacen estos casetones y si el material que ponemos aquí para hacer posible que existan los casetones se recupera o no se recupera. Pues a veces se recupera y a veces no se recupera. ¿A qué me refiero? No sé si ven que aquí, ¿pueden apreciar de qué están hechos los casetones? A ver, vamos a acercar la foto. ¿Con qué están fabricados estos casetones? Es como unicel, como poliestireno. Y entonces cuando usamos este tipo de apoyo para la construcción, ¿qué creen que pase con estos cubos de unicel?
¿Se recuperarán o se dejan ahí? No, pues ahí se dejan, ¿no? El unicel es un material muy barato y entonces ya esto no se recupera. Así están construidas las cosas del edificio sobre el que estamos. Pero hay veces que se usan casetones que luego se retiran. Claramente tenemos que preparar la superficie de estos casetones para que cuando acabe el colado y el concreto ya esté lo suficientemente endurecido, se puedan recuperar estos casetones. Entonces se hacen de las dos formas, pero realmente creo que los mexicanos con el tiempo hemos usado más estos casetones de unicel que ya no se recuperan. Así es como se hace posible pues la construcción de estos casetones. Y los mexicanos somos bastante buenos para fabricar esos casetones ya, tenemos mucha práctica. Dice que en general estos elementos son delgados y que por ser delgados las losas planas no siempre resultan en una opción económica atractiva. ¿Se acuerdan que cuando hablamos al inicio del curso decíamos que el concreto es más barato en México y el acero es muy caro? Entonces, ¿cómo dijimos que hacíamos los mexicanos para reducir el costo de las estructuras de concreto? ¿Poníamos elementos grandes de concreto con poco armado o elementos chicos de concreto con mucho armado? Grandes con poco armado. En función de eso establecimos algunas reglas de predimensionado en la unidad 2. Bueno, pues no sé si ven que aquí tenemos peraltes chiquitos. Tenemos peraltes chiquitos, la losa va muy armada. Entonces, en términos de materiales, las losas planas no son baratas. Pero, curiosamente, en términos de cimbra sí. Entonces, digamos, para fabricar esto se requieren cimbras muy costosas. Pero no sé si ven que acá mucho del costo vendría de las cimbras que tendrían que habilitarse para fabricar las vigas. Pero aquí, pues no sé si ven que nada más se pondría capas de madera totalmente horizontales. Acá también, pero ustedes dirán, no, y bueno, y entonces los casetones, pues ya vimos, se pone aquí una tabla de madera plana bien apoyada para que no se deflexione durante la etapa de construcción y nada más se le ponen estos casetones encima que es mucho más fácil que fabricar la cimbra de las vigas. Entonces, lo que se ahorra uno mucho es el costo de cimbra, pero además a los arquitectos les gusta mucho porque no hay vigas. Ya digo, a los que ejerzan su profesión como ingenieros estructurales van a ver la batalla que es con los arquitectos y las vigas, que no quieren que haya vigas. Y entonces los arquitectos prefieren 1000 veces este tipo de vista que esta. Entonces les encanta que no haya vigas. Y los arquitectos tienen, digamos, un peso muy importante en la toma de decisiones en los proyectos. Entonces, pues eso hace que en México se haya usado muchísimo la losa plana. Pero resulta que las losas planas por sí solas son muy peligrosas cuando se usan en zonas de alta sismicidad. Porque decíamos que aquí hay una concentración muy grande de esfuerzos a donde la losa conecta con las columnas. Pues, ¿qué creen? Que resulta que cuando la estructura está sujeta a sismos, el sismo induce esfuerzos muy altos exactamente en la misma zona y daña toda esta zona. ¿Qué pasa cuando se daña esa zona? Pues no sé si ven lo que pasó en este edificio mexicano durante los sismos del 85. ¿Pueden ver dónde estaba construida la losa plana? Aquí. Pueden ver que acá. Al dañarse esta zona por sismo, esta zona, la columna pierde conexión con la losa y pues ya no hay nada que soporte la losa y la losa de arriba se cae sobre la losa de abajo. Ya es el doble del peso que se caen sobre la losa de abajo y se empiezan a hacer este tipo de colapsos tipo sándwich que son peligrosísimos para los ocupantes del edificio. ¿Están de acuerdo que un ocupante en que todas las losas se van cayendo así no tiene hacia dónde ir? En el 85, mucho de las pérdidas de vida que tuvimos fue precisamente por este tipo de comportamiento. Entonces, tenemos que ser cuidadosísimos cuando usamos losas planas en zona de alta sismicidad, como es el caso de Ciudad de México. Ahora, esta no es en Ciudad de México. Lo que les quiero decir es que a nosotros nos pasa, pero también pasa en todos lados del mundo. Esta falla se dio durante la construcción. Se estaba construyendo, pero digamos la conexión entre las columnas y la losa plana se perdió y pues sencillamente no hay quien ya sostenga la losa
y pues hay este tipo de colapsos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en el diseño de esta zona, en donde la losa conecta con la columna, porque es la zona de apoyo y es la zona que más se tiende a dañar. Ahora, también uno de los grandes problemas, vamos a decir que es control de deflexiones por sismo. ¿Se acuerdan cómo representaban ustedes el sismo en el curso de diseño estructural? Cuando les decía el profe de diseño estructural, oye, calcula las fuerzas por sismo, ¿qué hacían? ¿Eran fuerzas verticales o cómo eran? Eran fuerzas horizontales. Resulta que la componente más difícil de controlar por sismo es la horizontal. Entonces, en términos sísmicos es la que más nos preocupa, la que tomamos en cuenta cuando hacemos el diseño de edificios sismo resistentes. Y durante el sismo, esto se discute en el clase de ingeniería sísmico, hay que controlar la deflexión por sismo. Pero si la fuerza es horizontal, ¿en qué dirección se dará la deflexión del sistema estructural? Si el sismo empuja de lado al edificio, ¿cómo lo deformará? ¿Verticalmente o de lado? De lado. Entonces, ¿se acuerdan que hay criterios de control de la deflexión vertical para cargas gravitacionales? Bueno, el control de deflexión por sismo tiene que ver con la deformación lateral. Y es importantísimo controlar la deflexión lateral para hacer posible la supervivencia de los edificios sismoresistentes. Todo eso se discute en ingeniería sísmica y se dice cómo se hace. Pero el punto, como se muestra aquí, cuando los edificios tienen losa plana, tienen muy poco control de la deflexión lateral. Con un empujoncito se deforman un montón, que es el camino a dañarse y a colapsar. Pero cuando ponemos vigas, entonces se controla mejor la deflexión. El peor sistema para controlar la deflexión por sismo es el de losas planas. Y entonces, después del 85 dice que seguimos utilizando losa plana. Pero ¿quién se acuerda qué elementos son muy rígidos lateralmente? Lo hablamos cuando estábamos estudiando los efectos de segundo orden, que cuando le ponemos ese tipo de elementos a las estructuras casi no se deforman de lado, los muros y los contravientos. Bueno, entonces en México entendimos que la única forma de hacer posible la supervivencia de nuestros edificios de losa plana es poniéndole muros o contravientos. Entonces los seguimos usando, pero ahora le ponemos muros y contravientos para evitar que por su deformación lateral excesiva se dañe esta zona de conexión y haya este tipo de apoyos. A ver, ustedes tienen un ejemplo de lo que ha ocurrido en esta universidad o lo pueden ver parte de su historia. Cuando se construyó esta universidad eran puros edificios de losa plana. Sí, la mayoría siguen siendo de losa plana. Pero si se fijan, la universidad ha empezado a invertir dinero y ha empezado a poner elementos rigidizantes en ciertos edificios para protegerlos contra sismo. ¿Quién me dice qué edificio es muy notorio que ya se le puso o un muro o unas diagonales? El G es muy notorio, ¿no? Se pintaron las diagonales de rojo y la razón fue por la vulnerabilidad de los edificios de losa plana y el más vulnerable de toda la universidad era el G. Pero hay otro, está medio escondido, pero hay otro que le pusieron unos muros bien, bien, ¿cuál? No, el H se reforzó con dos edificios triangulares. El H nada más era un edificio cuadrado y ven que hay dos edificios triangulares. Esos se construyeron nuevos para que el H, que era el más vulnerable, ya no se mueva tanto. Lo hacen sándwich los otros dos y lo sostienen. Dense una vuelta al edificio B. ¿Saben cuál es el B? El que está el último de salida hacia San Pablo, ese fue el primero que se reforzó con muros. A ver si pueden ver ustedes dónde están los muros de refuerzo. Todavía se alcanzan a ver dónde estaba la estructura original y dónde están los muros de refuerzo. Pero si la universidad tuviese mucho dinero, ya hubiera puesto diagonales o muros a todos los edificios, pero bueno. No quiere decir que se salgan corriendo cuando tiemble, sean cuidadosos, pero no estamos en el mejor sistema estructural contra sismos. Bueno, dice que es muy importante la resistencia cortante.
porque esas fallas donde se cae la losa y se rompe toda la conexión en el borde de la columna se da por cortante. Entonces, es importantísimo el diseño por cortante de las losas planas. Entonces, el diseño de las losas planas las vamos a aprender en dos pasos. Primero, cómo darle suficiente cortante a esa zona perimetral de la columna y luego cómo se diseñan por flexión. Pero curiosamente, la parte de cortante es vital y por eso la vamos a ver primero. Entonces, así es como se ejerce o como la losa ejerce, conecta con la columna. Este cuadrito que está aquí sombreado es la columna. Y este es el tablero de losa plana que es tributario a la columna. En el curso de diseño estructural les enseñaron a sacar áreas tributarias a las columnas. Y entonces, pues aquí se saca un área tributaria a la columna. Y entonces esta es la porción de losa que debe ser resistida por esta columna que está aquí sombreada. Noten que por el peso gravitacional, pues la losa se tiende a doblar así como está indicada en las flechas azules, en ambas direcciones. Entonces, se tiende a doblar alrededor de este eje y se tiende a doblar alrededor de este eje. ¿A dónde están los mayores cortantes? Cuando nosotros trabajábamos con nuestras vigas, ¿a dónde encontrábamos los mayores cortantes? ¿Y dónde está el apoyo? Pues justo en la zona de columna. Entonces, los mayores cortantes se dan aquí en la periferia. ¿Se acuerdan que los cortantes producen una grieta por tensión diagonal? Entonces, se empieza a abrir una grieta por tensión diagonal, pero además, como existe este momento, pues hay tensión aquí en la parte de arriba. Y entonces se empieza a hacer una grieta que al final, en esta parte de compresión, queda tan chiquitita que ya no puede soportar todo el peso de la losa y es cuando se da la falla que se conoce como falla de penetración. Entonces, lo que hacemos es tratar de calcular qué tanto cortante actúa en esta zona crítica para poder proveer suficiente cortante y evitar este tipo de fallas. ¿Cómo vamos a dar la resistencia contra cortante? Normalmente, ¿cómo lo hacemos? Si yo digo que este cortante lo tengo que resistir con el concreto, ¿cómo lo resisto? ¿Cómo? Bueno, estribos, pero también el concreto tiene resistencia, ¿están de acuerdo? Cuando sacamos el cortante resistente de una sección de concreto, sacamos la resistencia del concreto, ¿se acuerdan que llamamos BCR? Y luego la resistencia de los estribos BCR. Bueno, pues lo que tratamos de hacer es pasar con el concreto, pero a veces no se puede y entonces vamos a tener que poner unos estribitos ahí. Aquí sí se ponen estribos porque no hay de otro. Dice que lo que conviene mucho es que este acero que está aquí, que sería el acero en flexión, o sea, que hay acero, no sé si lo ven, acá arriba hay tensión, acá arriba hay tensión, entonces aquí hay acero en tensión, lo que más conviene es que ese acero fluya. ¿Qué pasa si este acero fluye antes de que se dé la falla? Se va a empezar a deformar mucho, vamos a decir, algo está pésimo con la losa plana, vamos a salirnos. Pero si no fluyera este acero, ¿qué pasaría? Pues la losa solo se caería y no avisaría. Entonces, esto que es tan válido para todos los demás elementos de concreto es súper especialmente importante para las losas planas. Queremos que la losa plana se empiece a deformar y nos empiece a avisar que algo no está bien para que se pueda intervenir el ingeniero con tiempo. Entonces, ¿de qué depende de que ese archivo? Buenas tardes. ¿Sí? Somos del Comité de Difusión del Programa de Separación. Nos permitiría dar una plática de menos de 2 minutos. De menos de 2 minutos, Ángel. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del Comité de Difusión del Programa de Separación de la Universidad. El motivo de esta pequeña plática es comentarles a ustedes qué es lo que va en cada uno de los que tenemos en la universidad, como parte de este centro de acopio de los residuos. Sí, se me da cuenta que tenemos dos botes, ¿no? Uno blanco y uno rojo. En cada uno de estos botes viene etiquetado lo que va en cada uno de ellos. Pero en caso de que no lo recuerden, aquí les recordamos. En el bote blanco se pillan todos los residuos que son susceptibles para reciclaje. En este caso, se separan los envases de yogur, de leche, los botellas de PET, de vidrio, los vasitos encerrados, los botes de Tetra Pak y las latas de aluminio. Todo
pertenezca a esas categorías se deposita en el bote rojo, como son los residuos orgánicos, envases de unicel, bolsas de frituras, de galletas, papel, plumas, lo que sea. Excepto residuos peligrosos como pilas o medicamentos caducados. Para eso hay ciertos depósitos especiales. En el caso de los medicamentos caducados, los reciben en la enfermería, tienen un contenedor especial, y las pilas hay contenedores regados por toda la universidad, pero no los maneja específicamente este programa. Pero si tienen cualquier duda sobre dónde depositar esto, los invitamos a que vayan al sector acopio, que queda atrás del edificio M, de las copias, o si no, también podrían pasar el edificio del primer piso a la oficina de gestión ambiental. Gracias. Gracias. Bueno, pues sobre todo ya saben que pilas y medicinas no se pueden tirar en el bote de basura normal, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. Bueno, entonces, decíamos que pues depende de varias cosas si este acero fluye o no. Y entonces, pues las normas nos obligan claramente a que ese acero fluye. Pero nada más como referencia, pues dependen de la relación entre el claro y el peralte de la losa, la cuantía de acero longitudinal que pongamos para resistir los momentos en la losa, y la relación entre el área de losa tributaria a la columna y el área de daño falla que se desarrolla en la periferia de la columna. Lo dicho, es muy importante que el acero longitudinal fluya antes de la falla, porque entonces la losa se deforma pronunciadamente alrededor de la columna antes de representar un riesgo para los ocupantes. Pero independientemente de si se presenta la afluencia o no, la losa a la larga falla por penetración alrededor de la columna. O sea, no importa que antes se deforme mucho o se deforme poco, al final siempre la falla acaba siendo por penetración con respecto al área resistente de la columna. Entonces, el diseño de esa zona es importantísimo porque es la forma de evitar la falla que tanto nos preocupa. Como en todo lo que hemos hecho en este curso, se establece cómo se comportan en la realidad las cosas y luego se establece un modelo simplificado que trate de tomar la mayoría de las variables involucradas. Y entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de considerar la forma real de la superficie de falla, ¿cómo se vería? Imagínense que aquí se está haciendo una superficie en diagonal. Aquí en diagonal, aquí en diagonal y aquí en diagonal. ¿Cómo se vería la superficie cuando falla esto? Teóricamente, ¿cómo debería verse la superficie de falla? Viene esto, combínenlo con esto y traten de imaginarlo en 3 dimensiones. Una pirámide, porque no sé si ve que todo esto es cuadrado. Entonces sería como una pirámide invertida. Exactamente esa sería la superficie de falla real. Pero si considerásemos eso en los cálculos como la superficie real, nos costaría más trabajo. Entonces, sencillamente, en lugar de suponer que esta superficie es diagonal, la vamos a suponer vertical, pero la vamos a poner a la mitad. Entonces, en lugar de poner la diagonal a D, vamos a poner una superficie vertical a D medios. Y así es como vamos entonces a calcular las acciones de diseño sobre esa superficie de falla. A ver, pueden ver aquí varias columnas, ¿están de acuerdo? Son varias columnas de la estructura con losa plana. Y esto que está aquí, no sé si ven que representa, este cuadro que está aquí, que les estoy marcando con el cursor, representa el área tributaria a esta columna. ¿Se acuerdan cómo les explicaban sus profes de diseño que trazaran líneas a la mitad del claro de esta columna con su vecina? Y de la mitad del claro hacia esta columna, pues conservábamos esta área. Entonces, esta que está aquí sombreada es el área tributaria que le corresponde a esta columna. La superficie de falla la vamos a suponer vertical, pero la vamos a suponer que está distanciada a D medios del paño de la columna. No sé si ven que acá dice que la dimensión de la columna es C1, pero dice que la de la superficie de falla es C1 más D. Pero ¿por qué aquí dice D si yo estoy diciendo que la superficie de falla está de medios del paño de la columna? Entonces aquí, ¿por qué es una D completa?
porque del otro lado hay otro D medios que completa este D. Entonces noten que la superficie de falla aquí sería la dimensión de la columna más D, y acá sería la dimensión en la otra dirección más D, y la superficie de falla la consideraríamos vertical. Y entonces no sé si ven que esos son una serie de rectángulos que podemos calcular esa área. Bueno, esa sería la primera forma en que falla la columna, que es la que más miedo nos da. Pero hay una segunda forma que dice la norma en que pudiese fallar la losa plana, y eso implica su trabajo como marco. Porque como aquí me adelanté a la página 118, no sé si ven que yo podría definir una línea de columnas que no tiene vigas. Entonces, ¿quiénes son las vigas de la estructura con losa plana y columnas? ¿Quién está haciendo el papel de vigas en una estructura de losa plana? La misma losa, ¿están de acuerdo? Miren cómo está idealizado aquí. Es una viga muy rara, ¿están de acuerdo? Es una viga, pues con muy poco peralte, pero con un montón de ancho. Y noten que entonces yo sacaría un ancho que yo diría, toda esta porción de losa le trabaja a esta columna como su viga. Pero aquí al lado hay otras columnas. Entonces, ¿cómo creen que yo saque, qué tanta losa le corresponde a una columna? ¿Cómo puedo saber qué ancho le toca de losa a una columna dada? Mitad y mitad. Yo veo esta columna y aquí hay una columna vecina. Este claro mide L. Entonces, la mitad de este claro se lo doy a esta columna y la mitad de este claro se lo doy a esta columna. Pero están de acuerdo que de este lado hay otra columna. Entonces, la mitad de este claro le toca a esta columna y la mitad a la otra. Así es como definimos. Y esta la vamos a diseñar como una viga. Noten cómo serían los diagramas de momentos gravitacionales. ¿Les suena? Que así deberían ser los diagramas de momentos gravitacionales. Nada más que ahora la losa no hay una viga que tome estos elementos mecánicos, va a ser la losa quien tenga que establecer, vamos a tenerle que poner armado a flexión a la losa para que tome estos momentos. Pero también se generan cortantes, y se acuerdan que los cortantes, ustedes me lo acaban de decir, los cortantes más grandes están hacia las columnas. Pero la norma me dice que cuando las cargas compriman la cara superior y la carga inferior del elemento, no puede suceder la falla corte al paño del elemento. ¿Qué nos dice? ¿Qué pasa o qué nos dice la norma en ese caso? Que se contemple un peralte. Bueno, entonces la segunda forma en que hay que revisar por cortante la losa es precisamente con ese criterio. Entonces, noten que este ancho que está aquí, ustedes me dijeron que del centro del claro al centro del claro sería como la viga. Entonces, no sé si ven que he visto en planta, y déjenme poner quizás un rectángulo aquí sobre esta figura. Ustedes me dijeron que hay una porción tributaria de losa que le toca a la línea de columnas, y en este caso sería esta. ¿Sí lo ven eso que está rojo? Sería la porción que le toca a esta línea de columnas. Entonces, la viga sería de aquí a acá, y no sé si ven que la falla se daría aquí está el paño de la columna, no sé si ven que dice D. Aquí se daría, este sería a un paño, a un peralte del paño de la columna. Entonces, esta que está punteada aquí sería la línea de falla. Y si vemos cuál es la porción de la losa que produce esfuerzo cortante aquí, sería la que está sombreada en esta cuadrícula. Entonces, si yo saco esta área cuadriculada, yo puedo sacar los esfuerzos cortantes en esta sección crítica. Y si yo saco esta área sombreada, pero no con cuadritos, sino con líneas diagonales, yo podría sacar el cortante actuando en esta sección crítica cuadrada. Con eso yo podría sacar los cortantes en estas dos secciones críticas y revisar que la losa tenga suficiente resistencia cortante en estos dos casos. Entonces, pues así es como se diseña la losa. Ahora, la pregunta que muchas veces ha surgido es, bueno, si yo tengo una columna cuadrada, pues esta superficie de falla es cuadrada. Pero ¿qué pasa si tengo una columna que tiene entrantes? Pues curiosamente,
la superficie de falla ya no es cuadrada. Porque no sé si ven que yo podría tratar de establecer aquí a de medios y bajar verticalmente y luego horizontalmente, como que tratar de dar esta misma figura, pero concéntricamente hacia afuera, dar una distancia de d medios. Entonces, ven que esta columna tiene forma de L. Yo podría haber diseñado la superficie de falla con forma de L, pero solo a una distancia de d medios. Pero eso no se hace así, porque la naturaleza es muy eficiente a la hora de hacer fallar las cosas. Siempre busca los mínimos. Entonces, ¿cómo compararía el perímetro si yo sumara el perímetro de esa L grandota o de la que está dibujada aquí? ¿Cuál sería más grande? ¿Qué perímetro sería más grande? La L. Y entonces lo que busca la norma es minimizar esta área perimetral dibujando esto en forma de triángulo. O sea, si no hubiera dibujado esta diagonal, hubiera dibujado un lado vertical y un lado horizontal. No sé si ven que hubieran sido dos catetos de este triángulo. Claramente la longitud de la hipotenusa pues es menor que la suma de los catetos. Lo que igual es la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, pero la hipotenusa por sí sola, su longitud es menor que la suma de las longitudes de los catetos. Entonces vamos a trazar una serie de hipotenusas, todo siempre a d medios, de tal manera de minimizar este perímetro. Entonces normalmente cuando hay entrantes, en lugar de que la superficie de falla siga al entrante, vamos a dibujar una diagonal, de tal manera que siguiendo la regla de que la superficie de falla está de medios de la superficie del paño de la columna, minimicemos el perímetro. Vamos a hacerlo en un ejercicio y ustedes ya me van a decir cómo le hacemos, pero ojo que hay columnas con entrantes, no son muy comunes, ¿están de acuerdo? Pero en caso de que existan, así es como vamos a establecer la superficie de falla. Aquí está también, pues, ¿qué pasaría si la columna fuese circular? Pues ahí sí la superficie de falla, no sé si ven que sería circular, la superficie de falla por penetración y la superficie de falla como viga, pues otra vez del peralte de la columna, perdón, del paño de la columna mido un peralte y establezco mi zona crítica. Entonces son las mismas reglas, nada más que la superficie de falla pues es circular. Y noten que si usásemos un capitel, ¿se acuerdan lo que es un capitel? Es el ensanchamiento de la columna en la parte superior. ¿Para qué ponemos un capitel? Pues para incrementar la superficie de falla. Y normalmente revisamos la falla a d medios, pero ya no del paño de la columna, sino del paño del capitel. Ojo que al usar el capitel, pues esta superficie de falla se incrementa un montón. El área de esta superficie de falla se incrementa mucho con respecto a la que tengo originalmente. Y entonces, al incrementar el área de contacto, reduzco enormemente los esfuerzos cortantes. Hay veces que el cortante, el concreto no alcanza. ¿Y qué pasa cuando no alcanza el concreto? Se pone refuerzo a corte. Entonces, aquí está lo que sería la superficie de falla sin refuerzo a corte. Y estas como cruz que están aquí, no sé si ven que aquí hay una cruz como doble, como si fuera el símbolo de gato o del símbolo de número. Esto representa refuerzo en corte. Ahorita vemos en otros países qué hacen y en México qué hacemos. Pero entonces aquí vamos a cruzar refuerzo en corte y pues todo depende de qué tanto cortante hay aquí, pues qué tanto refuerzo a corte vamos a poner. Si el esfuerzo cortante es muy grande, pues tenemos que poner un montón. Ahora, normalmente este refuerzo a cortante solo se da en la zona vecina a la columna. ¿Por qué? Porque pues, no va a haber falla de penetración a la mitad de la losa. ¿Por qué? Porque los cortantes ahí son nulos. ¿A dónde se maximizan los cortantes? En el perímetro de la losa. Entonces ahí va el refuerzo en cortante de este tipo de losas. Noten que aquí está denotado desde el centroide de la columna hasta donde acaba el refuerzo de cortante, se va a definir que esta longitud es LB sobre 2. Este es desde el centroide de la columna. Ahora, desde el paño de la columna hasta donde acaba el refuerzo en cortante es LB menos C medios. ¿Qué C medios?
pues es la mitad de la distancia de la columna. Entonces, si yo quiero saber la distancia de paño al final, le tengo que descontar la distancia del centroide de la columna al paño de la columna, que es este C medios. Y se supone que este refuerzo de cortante es efectivo hasta 3/4 partes de esta longitud. Entonces, noten que este es LB menos C medios y este es LB menos C medios. Multiplico por 3/4 partes y supongo que el refuerzo cortante es efectivo hasta estas 3/4 partes, que estaría indicado así. Entonces, las normas me piden revisar dos posibles fallas por penetración. La falla en la vecindad de la columna, que va a tomar en cuenta la contribución del concreto más del refuerzo del cortante, más la falla, esa es una condición, y luego que revise por separado el perímetro donde el refuerzo cortante ya no es efectivo. Aquí está el puro concreto. Entonces, noten que acá tenemos una superficie de concreto muy chiquito, que es la roja punteada, pero añadido a ese concreto hay un refuerzo en cortante que también incrementa la resistencia en cortante. Aquí en esta superficie más grande, externa, hay más área de concreto, entonces el concreto resiste más, pero aquí se considera que el refuerzo en cortante no trabaja. Entonces, pues aquí tiene de ventaja que aquí el refuerzo de cortante trabaja, aquí tiene de desventaja que no trabaja, pero aquí tiene más área de concreto y entonces hay que revisar las dos condiciones. Ahora, noten cómo se define la superficie crítica. Ojo que esta es la distancia en la que trabaja todavía el refuerzo en cortante. Y esta es la distancia en la que trabaja el refuerzo en cortante. ¿Se acuerdan que hay que minimizar? Entonces trazamos aquí esta diagonal, trazamos esta diagonal y es una especie como de superficie octagonal, no sé si lo ven. Pero ¿qué pasa si esta línea diagonal cruzara? No se vale que esta línea diagonal cruce con este cuadrito rojo. Acuérdense que este cuadrito de rojo está aquí definido, ¿no? Este está a D medios del paño de la columna. Eso define el cuadrito rojo. Esta distancia define este octágono, pero lo que no se vale es que la línea negra se meta por dentro del cuadro este que está aquí definido por la línea roja. Y entonces, ¿qué se hace? No sé si lo ven, aquí está. En lugar de que la cruce, se va de esquina a esquina. Bueno, perdón. De aquí se va a la esquina del rectángulo rojo y se establece un octágono, pero de diferentes proporciones. Bueno, dice que las ecuaciones de diseño de las normas son válidos cuando la carga que actúa en la losa induce flexión en dos direcciones, que es el 99.9% de los casos. Dice que bajo esta condición la periferia de la superficie cargada queda sujeta a compresiones normales en dos direcciones, lo que proporciona confinamiento al concreto en esta zona e incrementa su resistencia a corte. A ver, estábamos diciendo que aquí el problema, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí había tensión y que aquí había tensión? Pero si estos momentos existen, entonces aquí hay compresión y aquí hay compresión, pero no solo en esta dirección, sino en la otra dirección de la losa. Todo esto es una zona precomprimida. Todo alrededor de la columna es una zona precomprimida. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos esa zona tiene buen confinamiento y las fórmulas que sacamos o que vamos a aplicar de las ecuaciones de nuestras normas locales funcionan solo si tenemos ese buen confinamiento alrededor de la periferia de la columna. Ahora, ¿cómo son los refuerzos en corte? En otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, ahí está la columna, ¿no? Y aquí está, este cuadrito representa el refuerzo en corte. En Estados Unidos fabrican este tipo de cruces. ¿Esto qué es? ¿Quién me dice? ¿Qué representa con qué se fabrican estas cruces? Esta cruz que está aquí es esta. ¿Cómo le llamarían a ese tipo de elemento? Es un perfil de acero. No sé si ven que este es un perfil de acero. Entonces, con varios perfiles de acero, fabrican la cruz. Noten que también se han llegado a fabricar cruces. ¿Cómo le llaman a este tipo de perfil? ¿Cómo?
Es un canal, también con canales llegan a fabricar en Estados Unidos este refuerzo. Entonces los americanos ponen este tipo de refuerzo y este tipo de refuerzo pues ayuda, incrementa sustancialmente la resistencia en corte. Pero ¿por qué no hacemos esto en México? ¿Por qué no? Porque es muy caro. Entonces lo que nosotros hacemos es fabricar como unas pequeñas vigas de, de, de- de concreto reforzado que cruzan la zona crítica. Este es el refuerzo en corte. Entonces les preguntaría, si este fuese un refuerzo en corte, ¿qué es lo más importante? ¿Estas varillas horizontales o estos anillos que están aquí? Los anillos son los que cuentan, ¿están de acuerdo? Estos son pequeños estribitos. Y entonces, estas varillas longitudinales, ¿para qué están si no, si dijimos que no son tan importantes? Porque si no ponemos esas varillas longitudinales, no podemos construir, no podemos, ¿quién sostiene a los estribos? Entonces, lo que cuenta en esto son los estribos. Lo que se diseña aquí son los estribos. Pero estas varillas son muy importantes porque si no, ¿quién va a sostener los estribos? Entonces, nosotros hacemos esto y revisamos. Normalmente el caso que nos toca revisar es este. En esta zona que está indicada con rojo, calculamos la resistencia del concreto más los estribos que pasan aquí. Y luego sacamos esta superficie grandota y aquí no, suponemos que no trabajan los estribos. Y en ambos casos tenemos que pasar. Se revisan esas dos fallas. Bueno, entonces, en México usamos lo que llamamos estas pequeñas vigas ahogadas de concreto, con acero longitudinal positivo y negativo, pero sobre todo en términos de corte estamos diciendo que lo importante son los estribos. Y entonces dice que hay que revisar estas dos condiciones que son las que acabamos de decir, la superficie roja con contribución de estribos y la superficie negra sin contribución de estribos. Y la otra pregunta es, y bueno, ¿qué pasa si hay huecos en la losa? Aquí no se ven huecos en la losa, ¿están de acuerdo? Pero ¿por qué se le hacen huecos a la losa? ¿O por qué se dejan huecos en la losa que yo pudiese poner ahí al lado de la columna un hueco? Pues escaleras, allá en la zona de escaleras, pues se ve que no hay una losa de todo el lado de la columna, ¿están de acuerdo? Pues porque está la escalera. Pero hay un pequeño hueco, no un hueco muy grande, un pequeño hueco ahí como para qué. Aquí en una institución como de escuelas, pues no es tan importante, pero vayan a ver al baño a ver si hay huecos cercanos a la columna. ¿Cómo? Ventilación, drenaje. ¿Están de acuerdo que de un salón de clase al otro, pues no es necesario bajar ni subir nada? Pero normalmente en edificios más complicados, imagínense un hospital, hay que pasar todo tipo de cosas y sustancias, agua, gas, aire, como me dijeron, de un piso al otro. Entonces no es raro ver que haya huecos en la losa. ¿Qué pasaría si hubiese huecos en la losa? ¿Qué creen que pasaría si hubiese un hueco ahí al ladito de la columna? ¿O dónde creen que sería mejor poner el hueco? ¿Al ladito de la columna o lo más lejos que se pueda de la columna? Lo más lejos. Pero a veces, aunque sabemos que hay que hacerlo lo más lejos posible de la columna, por mil razones acaba al lado de la columna. Entonces, si en algún proyecto hubiese un hueco ahí al lado de la columna, ¿cómo lo tomarían para calcular la resistencia a corte? ¿Se acuerdan que la zona resistente a corte está en la periferia de la columna? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué creen que haríamos? ¿Tomaríamos el aire del hueco como parte del cortante resistente? No, pues a la superficie, al perímetro resistente le quitamos la parte que el hueco le está quitando. Pues eso es lo que dice acá, y acá nos explica cómo. Entonces, nos dice que primero la losa se va a dividir en lo que se llaman franjas de columnas y franjas centrales. Noten que es una notación diferente a la que usamos
en losas perimetralmente apoyadas. ¿Cuál era la notación que usamos en losas perimetralmente apoyadas? ¿Eran franjas de qué y de qué? ¿Y cómo se llamaban? Las cercanas a la columna tenían un nombre. Sí es momento negativo, pero las franjas tienen un nombre. En la tabla donde sacamos los momentos de borde, de intermedio y de borde. Entonces, ¿se acuerdan que en la franja intermedia había más momento? Eso era el momento que nos daba, la tabla nos daba los momentos para la franja intermedia. Y luego en los elementos de borde, se multiplicaba por cuánto ese momento para diseñar el acero de las franjas de borde. ¿Quién se acuerda? 0.6. Y entonces, con ese momento, ¿están de acuerdo que lo que se suponía que trabajaba más es la parte central de la losa? Aquí no. A ver, y ojo con eso. Está la franja de columnas y está lo que se llaman franjas centrales. ¿Cómo se establece la franja de columnas y la franja central? ¿Se acuerdan primero que esta columna y esta columna tiene un área tributaria? Cada una tiene un ancho tributario de losa. ¿Se acuerdan cómo me dijeron que se saca el ancho tributario de losa? En medio. Entonces vamos a pintar aquí una línea. Entonces, de la línea para arriba le toca a esta columna y de la línea para abajo le toca a esta columna. Pero no sé si ven que de la línea para arriba está dividido en dos colores, en azul y en naranja, y de la línea para abajo está pintado en dos colores, azul y naranja. ¿Están de acuerdo que de aquí a acá, si esta dimensión es L1, este sería L1 medios? Pero no sé si ven que todavía lo estoy dividiendo en L1 cuartos y en otro L1 cuartos. De aquí para acá se llama franja de columnas, pero noten que tendría L1 cuartos para acá y una L1 cuartos para acá. ¿Están de acuerdo que esta franja de columnas sería L1 medios? Sería una franja azul que iría centrada, a ver, no sé si ven que lo que les estoy tratando de decir es que esta área tributaria la estoy dividiendo en dos. La mitad centrada alrededor de la columna, ¿cómo le llamo? ¿Franja de qué? De columna y está pintada en azul en la figura anterior. Y se acuerdan que en los extremos hay dos naranjas. ¿Cómo se llaman esas naranjas según la figura anterior? Pues si lo ven, sería franja central. Entonces noten que alrededor de la línea de columnas está lo que se llama la franja de columnas y luego un pedacito de franja central para acá y otro pedacito de franja central para acá. Noten que acá dice que una apertura sin límite de tamaño. Aquí en el salón de clase, ¿dónde se valdría tener un hueco sin límite de tamaño? ¿A dónde? Ahí en el centro, ahí es por donde está el proyector. Podría haber un hueco de cualquier tamaño, ¿están de acuerdo? Esa sería la intersección de la franja central en una dirección con la franja central en la otra dirección. Entonces, cuando se intersectan dos franjas centrales, se puede abrir hueco de cualquier tamaño. Si intersecta, aquí que están intersectando, ¿quién con quién? En esta dirección es una franja central, que sería naranja, pero en esta dirección, ¿qué sería? Entonces, cuando intersecten una franja de columnas con una franja central, el hueco más grande que se puede fabricar es del claro entre 8. ¿Cómo cuánto es el claro ahí más o menos le calculan? 7. Caray, pues yo hubiera dicho que son 8, pero bueno, no sé. Vamos a suponer que fuesen 8. Yo divido 8 entre 8. El hueco más grande que puede ocurrir en esta franja sería de 1 metro. ¿A dónde estaría? Aquí en el salón de clase, ¿esto dónde estaría? Ahí, o ahí a la mitad, o aquí a la mitad, o allá a la mitad. ¿Están de acuerdo? Y donde cruzan franja de columna con franja de columna, que es alrededor de la columna, dice que se pueden hacer franjas de el claro entre 16, que si el claro fuese de 8 metros,
podríamos abrir huecos hasta de medio metro, ¿sí? Entonces noten cómo conforme nos vamos de la zona menos crítica, donde se pueden abrir huecos de cualquier tamaño, mientras nos vamos acercando a la sección más crítica, que es alrededor de la columna, el hueco cada vez es más pequeñito. Pero una vez que existe el hueco, esta figura nos muestra cómo tomarlo en cuenta. Entonces dice que, imagínense que este fuese el hueco y cayese en la periferia de mi zona crítica. Esto que está punteado aquí es la zona crítica. Entonces dicen que desde el centroide de la columna trace dos líneas rectas que no solo pasen por el centroide de la columna, sino también por los extremos del hueco. Y que toda la parte que queda aquí entre esta línea inclinada y esta línea inclinada, se la descontemos a la zona crítica. Miren, por ejemplo, aquí hay dos huecos. No sé si ven que aquí los dos huecos ya no caen en la zona crítica. Este cayó en la zona crítica. Aquí no sé si ven que estos dos huecos, los dos, caen afuera de la zona crítica. Entonces miren cómo se trazan estas diagonales y toda la distancia que cae en la periferia entre estas dos diagonales se descuenta del perímetro resistente. Aquí hay algunas otras dos figuras que ayudan también a entender un poquito mejor el concepto, pero bueno, así es como se toman los huecos. Dice que la losa no solo transfiere cortante, sino también transfiere momentos. ¿Por qué transfiere momentos? Pues porque dijimos que vamos a usar la losa como viga, ¿están de acuerdo? Y si la losa trabaja como viga, pues acuérdense cómo son los momentos. Así los mismos momentos que se producen en una viga, pues se van a producir en la losa. Y entonces estos momentos, si no hay viga, pues ¿quién los va a tomar? Este ancho equivalente de losa. Esa es nuestra viga. Y entonces vamos a tener que diseñar este pedazo de losa para tomar estos momentos. Entonces, más allá de cómo se cuantifican, en la losa también van a trabajar, va a haber momentos. Y vamos a poner acero para tomar esos momentos, pero ¿qué creen? Que lo que hemos visto es que estos momentos, no importa qué tanto acero pongamos, el acero longitudinal que pongamos no toman todo este momento. Este momento también produce cortante en la zona crítica. Y entonces, pues vamos a tener que calcular el cortante que se produce en esta zona crítica por las fuerzas verticales, gravitacionales que están actuando en el tablero, pero también vamos a tener que calcular los momentos y un porcentaje de este momento va a producir cortante aquí. Vamos a ver la expresión. Aquí hay unas figuras que vienen en la norma de cómo se calculan esos cortantes. Este es el esfuerzo cortante que se calcula en la zona crítica. ¿Esto a qué le suena? Miren, es fuerza entre área más un momento por una distancia entre el momento de inercia. ¿Eso a qué le suena, ¿En dónde hemos visto que un esfuerzo sea igual a una fuerza entre un área más un momento por una distancia entre el momento de inercia? ¿A qué? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo se llamaba esa ley que me decía cómo se combinaban esos esfuerzos? ¿Es la ley de quién? Es la ley de la escuadrilla. ¿Se acuerdan que la vieron en mecánica de sólidos? Pero esta era una fuerza axial P sobre el área por el momento flexionante por una distancia sobre el momento de inercia. Pero noten que aquí el fenómeno no es en axial. La ley de la escuadrilla me da esfuerzos axiales, ¿están de acuerdo? Pero estos esfuerzos, ¿qué son? Cortantes. Entonces vamos a sacar el equivalente de la ley de la escuadrilla, pero en cortante. La ley de la escuadrilla en cortante, pues es una fuerza cortante dividida entre el área. ¿Quién es esta área? Pues es el área de esta zona crítica que resiste. Este es el equivalente al P sobre el A. Este es el momento, esta es la distancia, y este J, en lugar de ser un momento de inercia en flexión, es un momento de inercia en torsión, es el momento torsional. Y entonces van a decir, pues todo cuadra menos este alfa. Bueno, este alfa
toma en cuenta que no todo el momento produce cortante. ¿Se acuerdan que dijimos que solo un porcentaje del momento produce cortante aquí? ¿Quién toma el resto del porcentaje del momento? Pues nosotros vamos a poner refuerzo para resistir este momento. Si yo les dibujara este refuerzo, pues ¿cómo sería? ¿Sería así? ¿Están de acuerdo? Acá habría acero en la parte de arriba. Sería refuerzo longitudinal. ¿Están de acuerdo que aquí yo pondría refuerzo longitudinal por abajo también para resistir parte de esta flexión? Pero lo que hemos visto es que aunque yo ponga ese refuerzo, un pedacito de ese momento me produce esfuerzos cortantes. No puedo pasar toda esta flexión a través de este acero longitudinal. Eso sí lo puedo hacer en vigas, pero no lo puedo hacer en losas planas. Entonces, voy a calcular este momento y un porcentaje de este momento va a producir estos esfuerzos. ¿Quién me dice qué porcentaje? En esta fórmula, ¿qué parámetro me está diciendo cuál es el porcentaje del momento que produce cortante? ¿Qué variable me está diciendo cuál es el porcentaje del momento que me está produciendo cortante en la superficie crítica? Alfa. MU es todo el momento. Entonces, alfa es el porcentaje de momento que produce esfuerzos cortantes. Y dado que ya me lo identificaron bien, les pregunto, ¿cuánto vale alfa? ¿Es mayor, menor que 1? ¿Cómo es? ¿Igual a 1, menor que 1, mayor que 1? Es menor porque solo un pedazo del momento le toca. Okay. Entonces, ¿cómo se va a calcular ese alfa? Bueno, perdón, en la figura viene como alfa, pero en nuestra norma se le llama gamma B y se calcula así. C1 y C2 son las dimensiones de la columna en planta y D es el peralte efectivo de la losa plana. Entonces ahí está todo. Ya cuando hagamos el ejercicio, pues vamos a sacar todo esto. Ahora la pregunta, ¿están de acuerdo que para ustedes sería relativamente fácil calcular esta área? ¿Y qué tal el momento de inercia torsional? Pues sí, pero ¿se acordarían de sus tiempos de gloria de mecánica de sólidos? Pues cuando en el ámbito de la ingeniería práctica, el ingeniero no tiene tiempo para sentarse a derivar todas estas cosas, ¿qué es lo que normalmente pasa? Tablas. Bueno, pues vamos a buscar en tablas cuánto vale el valor de J. Pero casi siempre las tablas, o bueno, dependiendo del país, me dan el valor de X sobre J o el valor solo de J. Gamma es el porcentaje, es el equivalente al alfa que venía en la figura, es el porcentaje de momento que produce esfuerzo cortante en la zona crítica. MU es el momento que actúa ahí en el extremo de la losa plana, cerca del paño de la columna. X pues es la distancia más larga entre el centroide de la columna y la superficie crítica. Porque no sé si ven cómo estos esfuerzos cortantes van creciendo conforme sería la ley de la escuadrilla respecto al centroide, ¿están de acuerdo? Entonces noten cómo van creciendo y se maximizan aquí en el borde. Entonces X pues es la distancia más larga que puede existir entre el centroide de la columna y el borde de la sección crítica. Entonces, a mí me gustan más las figuras americanas porque me dan ya junto el valor de J, de X sobre J, mientras que las ayudas mexicanas solo me dan el valor de J. Entonces, miren, vamos a ver dos ayudas, la americana, que es la que les propongo que usemos en este curso, que es así. ¿Qué creen que quiera? Ahí está la superficie crítica, ¿están de acuerdo? Aquí hay un momento, y se acuerdan que también va a haber una fuerza cortante. ¿Qué representa esta área que está aquí sombreada? El área que vamos a resistir. Esta es la dimensión de la columna más lo que me dijeron antes. Es un D medios, pero son dos D medios. ¿Están de acuerdo? Un D medios para un lado y el otro D medios para el otro lado. Noten que esta es una columna interior y me da la fórmula del área crítica. Entonces, si yo no quisiera pensar, si yo no pudiese sacar el área de este sombreada, yo leería aquí directamente el área crítica y esa área crítica pues es la que viene, es esta.
Entonces, lo único que yo tendría que sería calcular este cortante, pero ya tengo una fórmula para sacar esta área crítica. Ahora, los programas de análisis me van a dar este momento, ya les enseñé la fórmula, ¿se acuerdan que este se llama gamma B para la norma local? Y entonces, esto ya lo tendría. Y la pregunta es, ¿cómo calculo C sobre J? Entonces, los americanos directamente, en su ayuda de diseño, nos dicen cuánto vale la J sobre C. Dice, mira, la J sobre C vale esto. B1, B2 y D, pues son las dimensiones de esta zona crítica, pero pues noten que se pueden calcular muy fácil. Y entonces ya no me preocupo, nada más calculo este número con esta fórmula y con esto, pues ya puedo sacar el esfuerzo crítico y revisar que la capacidad contracortante en la periferia de la losa sea mayor que el que me daría de esta ley de la escuadría a corte. Ahora, noten que también hay diferentes figuras, porque este caso es diferente a este. Noten que esta es una columna interior y tiene losa alrededor de todas las 4 caras de la columna. Aquí, ¿cuál sería el tema? Y entonces, ¿cuál es la diferencia con una columna interior? Que aquí no hay superficie resistente y aquí tampoco. ¿Están de acuerdo que aquí tengo mucho menos área resistente? Entonces, las columnas de esquina son especialmente, hay que cuidarlas muchísimo, porque son las primeras que dado su pequeña superficie crítica, hay que cuidarlas con mucho, hay que ponerles mucha atención. Y bueno, aquí, ¿cuál es el tema? El lado de atrás es de borde, ¿están de acuerdo? No, está en el perímetro de la estructura, pero no está en la esquina. Y aquí me dan, por si el momento va actuando de aquí para acá, o sea, imagínense que aquí hubiese tensión y aquí hubiese compresión. Noten la dirección, estaría produciendo tensión aquí en la columna y de este lado compresión. Y me da otro tablero de borde. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué me da un segundo tablero de borde? ¿Qué no fue suficiente con este? Noten que ahora, ¿cómo está este? ¿Por qué me da este y no me da uno solo? Es la dirección del momento. No sé si ven que acá el momento va de aquí a acá. Si toman esta figura y la giran, sería el momento, en lugar de actuando de aquí para acá, sería el momento actuando de aquí para acá. ¿Sí me entendieron o no? O sea, aquí el momento va actuando en esta dirección para esta figura. Y en esta figura, el momento iría actuando en la dirección perpendicular. Entonces habría que hacer las dos revisiones. Pues vamos a ver qué dicen nuestras normas y vamos a hacer 2 ejemplos. Bueno, estas son figuras más complejas. A mí me gustan mucho más estas porque son más simples y más. Entonces, si yo usara, yo hiciera algo, yo lo haría con estas. Pero estas son las figuras que vienen en nuestras normas. Y bueno, quieren lograr el mismo impacto, pero son bastante más complejas. Creo que innecesariamente complejas. Bueno, entonces vamos a ver las disposiciones de las normas y luego hacemos 2 ejemplos. Acuérdense que nada más queremos diseñar la losa plana por penetración, por cortante, y que se revisan 2 tipos, penetración o cortante como viga. El cortante como viga se revisa como viga, y se acuerdan que aprendimos a revisar las vigas en la unidad 2. Entonces, todo lo que dijimos en la unidad 2 en términos del diseño y la revisión de corte para una viga, pues aplica para la losa plana. Nada más que la losa plana es una cosa muy curiosa. Normalmente nuestras vigas tienen mucho peralte y poco ancho. Nuestra viga, en el caso de la losa plana, va a tener un ancho de muchos metros y un peralte chiquitito. ¿Sí? Entonces, nada más es una cuestión de proporciones, pero la revisión se hace igual. Pero dice que tenga en cuenta que en la losa plana todo lo que sucede en la franja de columnas. Entonces dice que del cortante que yo calcule para toda la sección que voy a revisar, 75% lo concentra en la franja de columna y 25% en las franjas centrales.
A ver, lo que estoy diciendo es que yo voy a calcular para todo el ancho de viga, para todo el ancho de losa, completito, un cortante. Y 75% de ese cortante lo voy a concentrar aquí en la franja de columnas. Y el 25% en la franja central. La franja de columnas y la franja central miden lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que los esfuerzos cortantes son más críticos en, en la franja de columnas. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos la revisión. A ver, les hago una pregunta que a lo mejor va a parecer un poquito rara, pero pues, creo que va a ser pertinente. Cuando estábamos trabajando con con una losa perimetralmente apoyada, ¿están de acuerdo que la parte crítica del diseño es la franja intermedia? O sea, sería aquí al centro y al centro serían los momentos más grandes. Entonces, el mayor armado iría aquí al centro y hacia los extremos casi no habría armado, habría el 60% del armado. Entonces, tengan en cuenta que en una losa perimetralmente apoyada es en la franja intermedia, a donde están los mayores momentos y los mayores armados. Entonces, ¿por qué en el caso de una losa plana parecería al revés? No sé si ven que este sería el perímetro del tablero, y aquí en donde en una losa perimetralmente apoyada habría el mayor armado, en la losa plana hay el menor armado. ¿Está bien eso o por qué? A ver, sí, está muy interesante. A ver, pero a ver, déjenme. Aquí falta algo que existía en el tablero perimetral. ¿Qué falta aquí? Una viga. ¿Están de acuerdo que esa viga llevaba un montón de refuerzo? Entonces, ¿quién lleva el refuerzo de la viga? Si aquí no hay viga, entonces ¿quién lleva el refuerzo de la viga? La losa. Entonces, no sé si ven que en términos relativos, como losa sigue habiendo más momento aquí, pero la franja de columnas no solo debe llevar acero como losa, sino debe llevar el acero de la viga. Entonces, curiosamente, la losa en la franja de columnas, al convertirse en viga, tiene que llevar todos los estribos y todo el acero longitudinal de la viga. Entonces, curiosamente, la losa queda mucho más armada en las franjas de columna que en las franjas centrales. Pero es porque en las franjas de columnas, aparte de su chamba de losa, tiene que hacer la chamba de vigas. ¿Sí lo ven? Entonces, no es parece una contradicción, pero no. ¿Queda claro o no queda claro? Pues lo veo muy silencioso, pero bueno, vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí quedó claro. Entonces, no es una contradicción. Ahora dice todo lo que dijimos, que la falla de penetración, bueno, ya nos dijo cómo revisar la falla como viga, nada más que acumulemos el 75% del cortante en la franja de columnas. Ahorita en el ejemplo lo vemos. Luego dice que la falla por penetración se revisa en una sección crítica a D medios de la periferia de la columna. Pero se acuerdan que hay que considerar las entrantes. ¿Cómo se consideraban las entrantes? ¿Qué dijimos? ¿Qué se hacía? ¿Cómo se revisaban las entrantes? ¿Qué hacíamos? Usábamos diagonales. Y también dijimos cómo se revisaban las aberturas en la losa, ¿están de acuerdo? En la norma no dice cómo, pero dice que hay que hacer. Pero aquí en la clase ya dijimos cómo. Y luego dice que si usamos losas aligeradas, hagamos dos revisiones que vamos a hacer en un ejemplo. ¿Cuáles serían las dos revisiones que hay que hacer en la losa aligerada? Que no fallemos por penetración aquí alrededor de la columna y que no fallemos por penetración a donde acaba la zona maciza. Entonces tenemos que hacer las dos revisiones y así me lo va a pedir. Así me lo pide la norma y en el ejemplo lo ilustramos. Luego dice que dependiendo de qué tanto momento haya, si tomamos en cuenta la ley de la escuadría por cortante o no. Dice que si el momento es más chiquito que el cortante por el peralte, 20% del cortante por el peralte, noten que cuando hagamos el análisis vamos a tener este cortante, tenemos el peralte de la losa, entonces podemos que este momento que sale del análisis y cumple esto. Dice que si esto pasa, no tomemos en cuenta el efecto del momento en la evaluación del esfuerzo cortante crítico. ¿Qué quiere decir? Que solo tomemos en cuenta este primer término. Ignoramos, cuando el momento es muy chiquito,
nos está diciendo la norma que podemos ignorar este y solo calcular el cortante actuante con este término. Pero dice que si el momento es grande, y noten que la forma en que me está diciendo que el momento es grande, entonces sí tengo que usar la ley de la escuadrilla completa, incluido el segundo término que incluye el momento. Dice que esta es la resistencia que aguanta el concreto en la zona crítica. Todo lo reconocen menos este gamma, pero dice que el gamma es el cociente de las dimensiones del lado corto y del lado largo de la columna. Si la columna fuese cuadrada, ¿cuánto valdría el gamma? 1. ¿Y cuánto valdría el cortante resistente de acuerdo a esto si el gamma valiera 1? Esto valdría 1,5, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el valor máximo que puede tener el cortante resistente? FR raíz. Entonces, si la columna fuese cuadrada, ¿cuál tomo? ¿Este o este? El de la derecha, ¿están de acuerdo? Pero si la columna es rectangular, puede ser que en algunos casos este número sea más pequeñito que este. Y en esos casos, entonces tomo este. El factor de reducción es 0.65 cuando se consideran acciones variables y 0.75 para otras condiciones de carga. En Ciudad de México, ¿cuál factor vamos a usar? 0.65 porque acá se acuerdan que pues, dijimos toda la historia triste que tenemos con... Déjenme ver nada más que no se me pase el tiempo, no. Con los sismos. Entonces, si estamos revisando una condición de carga que incluya sismos, usaríamos un factor de resistencia de 0.65 y si estamos revisando carga muerta y carga viva, pues usaríamos 0.75. ¿Se acuerdan que en México usamos 2 vigas ficticias para proporcionar el refuerzo en corte? Entonces nos dice que el ancho B de cada una de esas vigas ficticias debe ser igual al peralte efectivo de la losa más la dimensión horizontal de la cara de la columna. Entonces, pues en el problema yo voy a tener la dimensión de la columna, yo voy a tener este peralte y entonces voy a poder determinar el ancho de esta viga ficticia. Y dice que debo suministrar estribos verticales cerrados. Noten que son cerrados y son chiquitos. Entonces son un montón de estribitos, pero es tan crítica esa falla que los fabricamos y los ponemos. Tienen que estar cerrados y su separación no debe, con una barra longitudinal en cada esquina y cuya separación debe ser en una longitud no menor que 1/4 del claro entre ejes de columnas igual a esta. Entonces, este es el cortante que tendría que poner el acero en caso de que el concreto no fuera suficiente en la sección crítica. Este es el área de los estribos. Bueno, todo esto ya lo pueden reconocer. Entonces, así espaciaríamos los estribitos, pero nunca más lejanos de D tercios. Entonces, no sé si ven que los estribitos van muy pegados. El ancho de una losa plana, pues debe ser de unos 25, 30 centímetros. Quiere decir que estos estribitos van cada 10, 8 centímetros, o sea, van muy, muy pegados. Y entonces con esto calcularíamos el BCR, pero dice que cuando tomemos en cuenta la contribución de los estribos, entonces el esfuerzo cortante del resistente del concreto baja de esto a esto. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando tomemos en cuenta la contribución de los estribos, el concreto aguanta esto. Y cuando no tomemos en cuenta la contribución de los estribos, entonces el concreto aguanta esto. Noten que entonces cuando ponemos estribos, la resistencia del concreto con la que se evalúa la capacidad en corte de la sección baja. Todo esto lo vamos a ilustrar en los ejemplos. Perdón. Y una cosa que decía acá, decía que en una longitud no menor que 1/4 del claro entre ejes de columnas. ¿Qué entienden que es esto? ¿Qué quiere decir que hay que poner estribos en una longitud no menor que 1/4 del claro entre ejes de columnas? ¿Qué me está tratando de... ¿A qué longitud se refiere esto? Dice, hay que poner estribos en una longitud que no es menor a 1/4 del claro entre ejes de columnas. A ver, ¿cuál sería ahí en esta figura esa longitud?
Esta, ¿están de acuerdo que me está diciendo que hasta dónde tengo que poner estribos? Es este refuerzo en cortante. Entonces lo que me está tratando de decir es esta distancia. ¿Cuánto dice que es esta distancia según nuestra norma cuando fabricamos nuestras vigas ficticias? 1/4 del claro. Aquí hay una columna y acá está la vecina. La distancia entre el centroide de ambas columnas es L. Entonces, esta distancia en la norma mexicana es L cuartos. ¿Sí? Bueno, pues creo que no nos va a dar tiempo, nada más terminemos de hablar de las normas y la siguiente clase hacemos los 2 ejercicios. Y dice que en ningún caso el esfuerzo cortante actuando en la sección crítica debe rebasar de esto. Entonces, dejémoslo acá, hacemos 2 ejercicios la clase que entra y luego hablamos del diseño por flexión. Voy a hablar de algunas de las reglas generales de cómo se hace el refuerzo por flexión, pero no voy a hacer un ejercicio. Los voy a enviar al libro del doctor González Cuevas. Y la razón porque el ejercicio que tiene el libro del doctor González Cuevas son 40 hojas de libro. Entonces, tratar de hacer este ejercicio en clase sería una locura. Entonces, para los que tengan curiosidad, pueden ir a ver el ejercicio. Nosotros vamos a hablar de cómo se diseña el acero en flexión, pero ¿se acuerdan que la franja de columnas iría el refuerzo de flexión como si fueran de vigas? Entonces, ahí vamos a hablar cómo se va diseñando y acomodando el refuerzo en flexión de la losa plana. Y luego vamos a ir al tema de zapatas, con lo cual habríamos acabado estas notas que estamos trabajando, y con lo cual habríamos acabado todo el material que requieren para desarrollar su proyecto, ¿cómo se llama? Su proyecto, su tarea 3, que es su proyecto final. Nada más les haría pensar por un segundo, ¿cómo trabaja una zapata? Miren, aquí hay una columna y aquí está la zapata. ¿Cómo ven? ¿Cómo trabaja una zapata? Para cuando lleguemos al tema de zapata ya habríamos discutido cómo diseñar la zapata. Bueno, a ver, denle la vuelta. ¿Qué sería esto? Si esto estuviera de cabeza. Tendríamos un elemento columna y un sistema de piso plano. ¿Qué es esto? Es una losa plana, ¿están de acuerdo? ¿Se acuerdan que en la vida real aquí hay carga gravitacional que estaría empujando en esta dirección? ¿Quién produce esa carga en el caso de la zapata? ¿Quién está produciendo las fuerzas que van a desarrollar el cortante y el momento? El suelo. ¿Están de acuerdo que cuando la zapata se presiona contra el suelo hay un esfuerzo entre la superficie de la zapata y el suelo? Este es el esfuerzo del suelo, es el equivalente a las cargas gravitacionales. ¿Y saben cuál va a ser la única diferencia entre una losa plana y una zapata? Que la losa plana la tratamos de mantener en peraltes pequeños, pero a la zapata nos da igual si le ponemos 1 metro de peralte. Porque en la zapata lo que vamos a hacer es no poner refuerzo en cortante. Sencillamente decimos que con el puro concreto la zapata aguante los cortantes que se generen aquí. ¿Por qué? Porque es caro hacer ese refuerzo y pues si le podemos meter 1 metro de peralte a la zapata, pues nos ahorramos fabricar el refuerzo en corte aquí y es más barato hacer una zapata de 1 metro que poner refuerzo en corte. Entonces, si eso aplica para la zapata, ¿por qué no aplica para la losa? ¿Por qué a la losa nos comemos? En México se dice que cuando lidiamos con una situación desagradable, tragamos sapos. Entonces, ¿por qué nos tragamos el sapo de poner refuerzo en corte en las losas? Si no lo hacemos en la zapata. Porque la losa tiene mucho más Pues puede tener más cargas, la falla es más crítica, pero le haría una última pregunta. ¿Creen que se podrían usar losas de 1 metro de peralte? Como zapatas nada más hay una en el piso. Si le pongo 1 metro no pasa mucho. Pero ¿qué pasa si tengo un edificio de 10 pisos? ¿Qué pasa si pongo losas de 1 metro de peralte? Serían pesadísimas y además no sé si ven que eso lo tendría que multiplicar por 10. En el caso de la zapata nada más es una. Entonces, y se acuerdan que el peralte crítico se pone a lo largo de todo el sistema. Sería carísimo tratar de pasar la losa por puro corte.
La zapata se puede porque solo hay unas zapatas hasta abajo. En los sistemas de piso, 5 centímetros que le echa al sistema de piso, como usted dijo, es en todo el área y además repetido en muchos pisos. Entonces, en las losas de entrepiso tratamos de minimizar el ancho y peralte de la losa y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con los refuerzos en corte. Y ya para acabar el curso, lo que vamos a hacer es, les voy a pedir que vean unos videos de cómo se detallan los marcos sismorresistentes. Pero ya hacia el final del curso les voy a tratar de dejar algo de tiempo para que hagan su proyecto final y ya los que estén interesados, pues que vean los videos de cómo se detallan los marcos ductiles. Bueno, ¿cómo andamos de dudas? No hay dudas. Bueno, entonces los veo el viernes. ¿Qué tarea tienen para el viernes? No se les olvide, ¿no? Avancen, no dejen el proyecto hacia el final porque se van a volver locos. Ahorita pueden ir administrando razonablemente su tiempo, vayan avanzando conforme lo que vamos platicando. Entonces, para el viernes tienen que tener diseñadas las ménsulas con todas las inquietudes que posiblemente puedan tener, porque se acuerdan que dijimos que hay dos cosas que nos vuelven locos. ¿Qué dos situaciones nos vuelven locos? Diseñar cosas, entre una de las ellas es diseñar cosas pequeñas. Bueno, entonces cualquier cosa la platicamos el viernes. Todos los viernes.